Jóvenes, bienvenidos. Buenas noches, licenciada. ¿Cómo están? Buenas noches, Leida. Buenas noches. ¿Ayer fueron a votar? Muy buenas noches, licenciada. ¿Cómo? Buenas noches. ¿Y ayer fueron a votar? No, ¿verdad? No habían estudiantes. Sí, sí fui a votar, licenciada. Sí, ¿verdad? Pero lástima que en Derecho, pues, no ganó para nada en los estudiantes, ni tocó tierra nuestra propuesta. En realidad, pues, no es nuestra propuesta solamente, ¿verdad? Sino que pues, es para evitar que fuerzas oscuras tomen la universidad, ¿verdad? Prácticamente eso es. Vamos a ver entonces hoy, y por eso yo estaba participando, porque ante el peligro, ¿verdad?, de perder la autonomía, de que se privatice la universidad, si ganan ciertos personajes, pues podemos perder la universidad. Y se va a convertir en un ente nacionalizado, así, sin autonomía. Pero bueno, así sucedieron las cosas y uno no entiende por qué, viendo que nos vamos al abismo, todavía empujamos, ¿verdad? Todavía empujamos. Bueno, vamos a ver hoy lo que es las teorías entre el derecho y el poder. Creo que con ustedes prácticamente sería nuestra última clase, ¿verdad? Antes del examen, ¿o no? Tenemos todavía el jueves, ¿no? Sí. Sí, licenciada, tendríamos clase el jueves. Ah, qué bueno. Vamos a esperar que ingresen algunos. Licenciada, disculpe, ¿cuál dijo el tema de hoy? Hoy es las teorías entre el derecho y el poder. Yo no sé si ya vieron el material, si ya lo leyeron. ¿Ese sería el documento de relación entre el derecho y el poder? Sí, pues sí. Tienen que ir leyendo a la par, ¿verdad? Para que todo esté bien. Creo que la semana entrante vamos a ver lo que es el Estado de Derecho. Y con eso, pues, creo que todavía tenemos los derechos humanos. Es parte del material del examen. Y creo que eso sí no vamos a poder, porque yo estaba participando, por eso no di clases estos días, pero había una autorización, ¿verdad? Había permiso para quienes participamos. Bueno, entonces veamos las teorías entre el derecho y el poder. Voy a colocar unas filminas para que puedan llevar la lectura, por lo menos de los puntos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Daniela, creo que Daniela es. Perdón, licenciada. No hay problema.
Pues creo que hay uno o dos materiales que se relacionan con este tema, pues que es una parte muy importante del curso, verdaderamente. Miran la presentación. ¿Ven la presentación? Sí, licenciada. Sí, licenciada, se mira la presentación. Muy bien. Sí, se mira. Muy bien, jóvenes. Pues sí, lamentando ahí, ¿verdad?, de que los jóvenes no tengan clara la posición de la situación de la Universidad de San Carlos. Y sobre todo ustedes que ya van de salida, ¿verdad? Porque ustedes ya están en 9º semestre y el semestre entrante es el 10º, ¿verdad? Que son quienes más pueden hacer por la universidad. Fue una lástima verdaderamente que no se tuviera claro, ¿verdad?, la panorámica para votar. Entiendo que los estudiantes siempre quieren algo, ¿eh?, para dar su voto, pero no todo el tiempo es así. Según me han contado, hubo muchos acarreados y todo eso, y eso yo no lo sabía, pues, pero sí que lamentable. Cuando uno actúa con transparencia, pues, no, hay cierta desventaja en eso. Puede esperar hasta las 7:10 para que terminen de ingresar. Gracias, licenciada. Muy bien, Héctor. Ustedes pueden ver ahí un poco las filminas, ya tenemos las 7:11. Por supuesto que todo tiene su origen, ¿verdad? Todo tiene su vinculación antigua. Y pues el tema de teorías perdón, sí, y todo tiene su origen histórico. Y por supuesto que las teorías entre el derecho y el poder no son la excepción. Y así pues, estas teorías radican en que ese vínculo que se da, pues, se da en una vinculación fundamental entre el derecho y el poder que reduce el derecho al poder. Y pues antiguamente este tema en antigua Grecia, con Platón, cuando habló del discurso de Gorgias, decía que con relación al poder, pues que es ley natural que el fuerte. ¿Quién tiene su micrófono abierto, jóvenes, por favor? Es que de verdad que huevo con una clase con esta hija cerota me cae mal. Vamos a chingar ahí si quieres. Voy a dejar aquí el teléfono y vamos a chingar. Mire, José Ramiro, ya oí lo que dijo con respecto a mí. Así es de que voy a tomar nota. Pues el apelativo es mutuo. José Ramiro, voy a apuntar. Bueno.
No se enoje, Lick, tal vez es el estrés del trabajo. ¿Usted cree? ¿O se está burlando? No. Muchas personas ahí se estresan, Lick. No me burlo, ¿cómo va a creer? Yo me estreso, pero no los maltrato a ustedes. ¿No creen? Estoy de acuerdo, licenciada. Ya, tal vez Así es, Lick. persona ajena a la clase porque hay personas que se ingresan a los links y comienzan a hacer ese tipo de bromas. Entonces, tal vez porque ya ha sucedido. El semestre pasado nosotros en la sección, en varias secciones pasaba que entraba gente, ponían videos fuera de sí, a todo. mí me pasó. Entonces, tal vez es una persona ajena a la clase. Dudo mucho que alguien de la clase le quiera faltar el respeto de esa manera. Sí. Tal vez sea Por lo menos, para por hacerlo lo menos no en el micrófono, ¿verdad? Ya O sea, ocurre también que a ya veces no no se son sabe. estudiantes y es por eso que no saben lo que dicen también, licenciada. Definitivamente es una falta de respeto y no caiga usted en provocaciones, licenciada. Nosotros aquí le guardamos el respeto. Si esa gente no lo hace, lamentable por ellos, ¿verdad? Sí, siempre ha habido mutuo respeto, ¿verdad? No se había dado algo así. Bueno, Pero aquí restemos estamos, la Lick. importancia. Sí, restemos la importancia y sigamos, ¿verdad? En nuestra actividad de docente. Bien. Entonces vamos a... Ay, pero siguen ingresando. No puedo seguir porque ingresan muchos. Bueno. Muy bien. Sí, se salió de una vez, porque ya no está en el listado. Bueno. Bien. Entonces, les decía pues de que cuando en la antigüedad Platón se refería a lo que es el poder, pues hablaba de que es ley natural que el fuerte rija y conduzca al débil, y que el fuerte vaya a la cabeza y que el débil le siga. Y a eso se le conocían como las filosofías de la fuerza, ¿verdad? Marx pues consideraba la existencia de un control efectivo, consideraba que el poder es la existencia de un, vamos a ver, ¿cómo poder? La existencia de un control efectivo que los sujetos sociales ejercen sobre el derecho. Bueno, podría darse eso, ¿verdad? Nietzsche, que es un filósofo de la actualidad contemporáneo, pues siempre ha pensado que, siempre ha afirmado que el derecho es fruto de la conquista, dice. No hay derecho sin poder y la fuerza es esencial a todo derecho y justicia. Un momentito, jóvenes. Bueno, así tenemos que el poder significa tener la capacidad o la posibilidad de hacer alguna cosa. Como fenómeno humano tiene que ver mucho con el poder político, que es la facultad de los gobernantes de obligarnos a obedecer. Pues sí, porque el poder político radica en el Estado, ¿verdad? Y ellos son los gobernantes, pues los que obligan por medio de la fuerza pública, ¿verdad? Que generalmente son las policías, los cuerpos represivos, como las policías, las diversas policías, el ejército y todos esos cuerpos, ¿verdad? Se habla también del poder de Dios, de la naturaleza, del poder de la naturaleza, del poder del dinero, etc. El poder de un león. Bueno, esto es metafórico, ¿verdad?
el poder de una epidemia. Bueno, y ahora para nosotros ya no es tan metafórico el poder de una epidemia. Lo hemos vivido y ha acabado con mucha de la población. Entonces, esto se utiliza, como les decía, en sentido metafórico, pero es algo capaz de obrar, de producir. El poder es algo capaz de obrar, de producir efectos, pero falta aquello que sin querer lo pensamos cuando hablamos de poder. Entonces, el poder como fenómeno humano tiene que ver con el poder político, con la facultad de los gobernantes de obligarnos a obedecer. Y se puede definir como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de otros individuos o grupos en la forma deseada y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma en que no se desea. De manera pues que se representa en tres formas, ¿verdad? En primer lugar, el poder entendido como capacidad, el poder fundado en el consentimiento y el poder como una característica ineludible de las relaciones sociales. Vamos a ver, aquí les quería decir algo también. Probablemente todos empleemos el término en estos sentidos metafóricos, como les decía, el poder de un león, el poder de una epidemia, ¿verdad? Pero es claro que no se debe emplear en esa forma, no ser en un sentido inexacto o análogo. Y existe aquí algo capaz, sin duda algo capaz de obrar, o sea, de producir efectos, de iniciar de impulsar el poder y causar impactos. Y eso es que puede existir el poder en tanto en cuanto esté en movimiento, ¿verdad? Y para eso se necesita de una iniciativa, un elemento natural que tiene o es energía que impulsa el movimiento, ¿verdad? Pero eso es en la naturaleza. Y si es la iniciativa, la intención, lo que le da la fuerza y el carácter de poder, pues esto supone una persona detrás del poder, un sujeto responsable que conscientemente aplique su voluntad a conducir las energías naturales hacia determinados fines, lo que precisamente le da al poder su carácter de fenómeno netamente humano. Según Max Weber, pues el poder es la probabilidad de un actor dentro de un sistema social que pues tenga la posibilidad de realizar su voluntad a pesar de las resistencias. También tenemos otra definición que dice literalmente el poder se puede definir como la capacidad de un individuo o grupo de individuos para modificar la conducta de otros individuos o grupos de individuos en la forma deseada y de impedir que la propia conducta sea modificada en la forma que no se desea. En el pensamiento político moderno, el poder ha sido representado de tres maneras que pueden ser diferenciadas, aunque no resulten completamente distintas. Y es lo que les estaba leyendo, ¿verdad? Que el poder se puede entender como capacidad, el poder fundado en el consentimiento y el poder como una característica ineludible de las relaciones sociales. Y esos tres aspectos pues son muy interesantes para resumir el poder como fenómeno humano. Por ejemplo, don Eduardo García Maínez nos dice que tarde ingresan los compañeros. Bueno, nos dice que el poder es, aquí lo tienen ustedes, en la Firmina como fenómeno humano, poder político, como la capacidad de un individuo, o sea, este es el título. Y esas son las características, ¿verdad? Perdón, lo borré. Como
Vamos a ver, aquí está. El poder como fenómeno humano o el poder político, pues es la capacidad de un individuo o grupo de individuos, fundado en el consentimiento y como característica ineludible de las relaciones sociales. O sea que esto quiere decir que siempre se da en las relaciones sociales, ¿verdad? Don Eduardo García Maínez nos dice que el derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas obligatorias por la autoridad, por considerar las soluciones justas a los problemas surgidos en la realidad histórica. Se excluye esto la doctrina, ¿verdad? Porque aquí el derecho como doctrina no nos va a servir. Entonces, nos trasladamos a otros autores, como Norberto Bobbio y Hans Kelsen. Y luego la crítica que Norberto Bobbio le hace a Hans Kelsen, ¿verdad? Y por ejemplo, Norberto Bobbio, que es el filósofo que siempre nos ha acompañado, pues dice que ambos están estrechamente relacionados, tanto poder como derecho. En las sociedades modernas no es viable imaginar la separación entre ambos poderes porque ambos conceptos se necesitan. Precisamente, ¿para qué se necesita? Pues para asegurar su supervivencia. Entonces, Norberto Bobbio estima que la relación entre derecho y poder es íntima, a tal punto de comparar su vínculo con las dos caras de una misma moneda. El poder no puede estar fuera del derecho, ya que es por medio de este que el poder encuentra legitimidad o aceptación por parte de los gobernados. Lo mismo sucede con el derecho, pues resulta absurda la existencia de un ordenamiento jurídico sin la existencia de un poder con facultades para hacerlo cumplir. Así entonces tenemos que el derecho permite que el poder se comprenda y se afiance en la comunidad. Y por medio del derecho el poder adquiere legitimidad actuando mediante las leyes previamente establecidas, por supuesto, y mediante otras leyes también que se van estableciendo. Así el poder puede ser justificado. Pero en este caso no hay problema porque el derecho ya está dictado, pues si digamos que responde a los intereses de la mayoría de la población. El problema es cuando se dan normas para extender el poder, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las modificaciones que se le hicieron a la ley de la carrera judicial. Lo que inspiró la modernización del organismo judicial y que fue un estudio que hizo la Organización de Naciones Unidas por medio de su programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Guatemala. Eso se hizo más o menos en 1990 vamos a ver, se realizó más o menos en 1996 ese programa de modernización del organismo judicial, y ahí fue donde se creó el Consejo de la Carrera Judicial. ¿Para qué? Pues para que se le diera un componente académico y de excelencia a los aspirantes a jueces, a los aspirantes a magistrados y todo eso. Finalmente, la ley de la carrera judicial no se pudo aplicar a los magistrados porque ellos son electos por el Congreso. Y mientras no se modifique la norma del Congreso, pues seguirá siendo una elección política, ¿verdad? En cambio, lo que sí se logró fue, digamos que colocarle el componente académico al ingreso de jueces de paz y de jueces de instancia, y también de oficiales y de notificadores y toda la parte administrativa. Y esa fue una gran modificación, pues porque eso, entonces ya no hay arbitrariedades y tampoco se escogen a dedo los jueces. Y era para evitar corrupción y todo eso, pero ahora que la Corte Suprema modificó esos artículos de la ley de la carrera judicial, del Consejo le quitó facultades para evaluar a los nuevos aspirantes y a los jueces. Entonces ya a los jueces no se les evalúa. Y digamos su ascenso ya no es por méritos, sino que es a dedo, es político.
Si este juez le cae bien al presidente de la corte de turno, pues entonces lo nombra en tal juzgado. O digamos a las promociones de jueces de la Escuela de Estudios Judiciales, pues entonces ellos van a ser elegidos a dedo, ¿ah? Como dicen, es una cuestión política que se había evitado con la ley de la carrera judicial y con las funciones del Consejo. Entonces, ese tipo de leyes, por ejemplo, esa modificación que se hizo al Consejo de la Carrera Judicial, lo que hace es no regular y resolver un problema. Son leyes que solo extienden el poder de los gobernantes o extienden el poder de las autoridades. Y entonces eso se convierte en arbitrario, ¿verdad? Por muy legal que sea, es arbitrario porque le está dando mayor poder a la Corte Suprema de Justicia. Y lo que se trataba, pues, era de reducírselo por tantas cosas que se habían visto. Entonces, esa es una ley no de nuestro derecho anterior. La ley de la carrera judicial sí lo es, pero esas modificaciones son solo para extender el poder de los magistrados de la Corte Suprema o del presidente de la Corte Suprema, ¿verdad? De turno, el que esté en turno. Entonces, el poder deviene legítimo a través del derecho y que el derecho deviene por medio del poder. Eso dice Norberto Bobbio. Y sin la existencia del uno, no puede sobrevivir el otro, y sin la presencia del otro, el uno no podría ser entendido. Sí, el derecho sin poder es impotente, pues. ¿Por qué el poder? El derecho es el vehículo por medio del cual se conduce el poder, pero el poder sin el derecho es arbitrario. Y sin legitimidad más, ¿verdad? Entonces la legitimidad permite asumir que el poder es detentado por quien está llamado a ejercerlo. Si bien poder y derecho son las dos caras de una misma moneda, no es viable considerar que ambos se encuentren en un mismo plano de condiciones. El poder se encuentra por encima del derecho legislado e impuesto por el poder. Eso es lo que dice Norberto Bobbio, ¿verdad? Ahora veamos las posiciones de Hans Kelsen y Norberto Bobbio. Si el derecho es creado para que el poder pueda fluir y desenvolverse sin cuestionamientos, depende de la existencia de un poder que lo regule. Y en ese sentido es necesario contraponerse a la tesis de Hans Kelsen, quien considera que el poder se encuentra por debajo de la norma superior. Considera que el poder termina siendo resultado del derecho y por tal motivo regulado por una norma. Eso es lo que dice Kelsen. En Kelsen, el fundamento último del derecho no se encuentra en el poder, sino en una norma fundante básica, cuya validez no se deriva de otra superior ni de un poder originario. De esta norma fundante se deriva la validez y unidad de todo el ordenamiento jurídico. O sea que Hans Kelsen lo que dice es de que el poder se origina en la Constitución, ¿verdad? Y en la norma prima. Pero viene Norberto Bobbio y dice que afirmar que el fundamento último del ordenamiento jurídico se halla en una norma de carácter superior no es pertinente, sino que se halla en un poder que crea las normas y que tiene la suficiente fuerza para hacerlas cumplir o valer. Las normas impuestas por él, recurriendo en última instancia a la fuerza. Pero si se recurre en última instancia a la fuerza, pues entonces en esas normas no hay derecho. Porque el derecho siempre tiende a buscar la justicia. Por eso les decía yo que aparte son las normas que buscan extender el poder de los gobernantes, como esa que les estaba citando. Entonces el poder no puede estar desligado del derecho. La legitimación jurídica permite que el poder pueda operar sutilmente, utilizando en última instancia la fuerza. Y por esta razón, a pesar de la existencia de la prevalencia del poder sobre el derecho, el poder no puede actuar sin su instrumento normativo para llegar a los gobernados. Afortunadamente, el derecho no se agota en el marco de las leyes nada más, pues hay principios de derechos, hay derechos humanos, está el neoconstitucionalismo, están los convenios y acuerdos internacionales que suscriben los países. Entonces, no es solo el derecho, el corpus juris que tenemos.
En la Edad Media el derecho y el Estado han tenido una vinculación pues casi nula, porque pues los gobiernos eran plurárquicos, había muchos poderes ahí, muchos monarcas, más en el Estado feudal, en donde existían pues condes, marqueses, estaban los emperadores, los príncipes, ¿verdad? Y entonces el derecho que estaba escrito era resultado de una costumbre jurídica que se había llevado a ley, ¿verdad? El Estado pues era el soberano, el mismo rey o el mismo príncipe. Ellos era el Estado, ¿verdad? Como decía Luis XIV, cuando era el rey de Francia, decía, el Estado soy yo. Y con qué, digamos, exactitud lo señalaba. El Estado soy yo. Con la entrada a la modernidad, pues, bueno, entonces el Estado era el soberano, el que tenía hegemonía sobre la sociedad y él mismo creaba las leyes, pero también las aplicaba. Y en este caso, por ejemplo, pues tal vez voy a remitirme a la antigüedad, pero el rey Salomón, hay un caso ahí de que 2 mujeres reclaman a un niño. Y entonces él, conocedor de las leyes, porque él mismo las hacía y las aplicaba, pues urdió una forma de verificar quién era la verdadera madre. Y entonces dice, voy a partir el niño en 2 y cada pedazo se lo voy a dar a cada una de las mujeres. Entonces viene la mamá y dice, no le hagan daño a mi hijo. Mejor entréguenselo a ella. Entonces él se da cuenta que es la madre legítima, ¿verdad? La mamá. Y el rey Salomón lo que hace es entregárselo a ella, porque en ese momento se da cuenta, pues, por las formas de vivir, las costumbres, el derecho natural, pues que una madre prefiere perder a su hijo, pero no que lo maten, ¿verdad? Entonces ese era el tipo de derecho que se aplicaba en ese entonces. Digamos que ellos desempeñaban la función del legislativo y el ejecutivo, y el judicial a la vez, todos los poderes concentrados en una sola persona. Con la entrada a la modernidad, el derecho se vinculó al Estado, produciéndose una vinculación mutua. El Estado necesita del derecho para gobernarse y el derecho utiliza el poder del Estado para sostenerse. Y esta relación de derecho y poder es explicada por el modelo de coordinación que tenían, según el cual es tan estrecha que no puede comprenderse el uno sin el otro. Y así, desde el punto de vista externo, el poder es el fundamento de validez del derecho, rechazando así la teoría de Kelsen de la norma fundante básica. El poder se convierte en el hecho fundante básico. El poder, fíjense bien, se convierte en el hecho fundante básico. No como lo decía Hans Kelsen, ¿verdad? Que era la Constitución. No. Es un hecho que se da, es un fenómeno. Y viene digamos, a adelgazar, por decir así, o a reprimir un poco lo que está escrito. Y de ahí de que muchos gobernantes no respeten el derecho que está escrito, mucho antes de que ellos llegaran al poder, precisamente por eso. Desde el punto de vista interno, el derecho es una herramienta reguladora del poder. Actúa en forma arbitraria, pues todo poder competente está regulado por una norma jurídica, pero a la vez está realizando una acción recíproca de regulación. Por ejemplo, con la Constitución, ¿verdad? Es el clásico caso. Pues a la vez que se regulan normas inferiores, con la Constitución se está aplicando una resolución recíproca hacia ella. Entonces el derecho como moralización del poder es muy importante porque la moral social tiene mucho que ver con el derecho legítimo y con el poder. Y una de las funciones principales del derecho debe consistir en la moralización del poder, que es la función esencial. El Estado de Derecho es la gran creación moderna. El problema está en conseguir que el Estado de Derecho sea real en la práctica. Ni siquiera en Inglaterra, donde Montesquieu vio la separación de poderes, se da
una auténtica separación. Sí, generalmente a veces el Ejecutivo en los estados democráticos es el que abarca todo el poder. Y las de Guatemala, ¿verdad? El actual sistema democrático de partidos se ha convertido en un poderoso medio de organización y la relación entre el gobierno y el partido que le apoya se ha convertido en una mera cuestión interna del partido. Porque realmente el sistema democrático, para actuar, el sistema democrático de partidos, para que sea legítimo, tiene que reconocer la existencia de la oposición. Y no nada más que el gobierno y el partido que le apoya se conviertan en una mera cuestión interna del partido, pues porque, por ejemplo, el artículo, creo que es el 154 de la Constitución, dice que los funcionarios no están al servicio de ningún partido. Una vez toman posesión, ya dejan de ser, deberían pues dejar de ser del partido que los postuló. Entonces, el actual sistema democrático de partidos se ha convertido en un poderoso medio de organización, pues sí, de amigos y de familiares que excluyen a todos los demás, ¿verdad? Y si los demás quieren tener acceso al partido, pues les cobran, ¿verdad? Entonces, la relación entre el gobierno y el partido que les apoya se ha convertido en una mera cuestión interna de partido. Y se corre el riesgo de que se dé una concentración de poder. La auténtica separación de poder se tiene que dar entre el partido en el poder y el partido de la oposición, o entre el poder de hoy y el de mañana, eso es lo que quiere decir, porque si hoy gobierna un partido, pues mañana será el que se le opone, y así es generalmente. Lo que debe caracterizar al sistema democrático actual, y esto es muy importante, jóvenes, es el reconocimiento de la existencia de la oposición. Y esta cuestión se plantea como un deber de ética política. El gobierno auténticamente democrático tiene que reconocer a la oposición y respetarla y ayudarla también. Los ataques, pues, normalmente se dan, ¿verdad? Y eso porque es oposición precisamente. Por eso tiene mucho que ver con la moral social y la ética política también. Perdón. La tesis, digamos, de la radical contraposición entre el derecho y el poder, pues nos dice que el derecho, la visión que contempla al derecho como una realidad contrapuesta y en cierto modo independiente del poder, tuvo su momento de esplendor en una época cultural e histórica determinada, o sea, la Edad Media europea. En ese momento, el fundamento último de validez de las normas jurídicas positivas no reside en la autoridad que las crea, no reside en la autoridad que las dicta, sino en su carácter tradicional, entendido a su vez como un orden natural. Y la tarea del poder consiste en juzgar conforme a ese derecho, no en crearlo, y de ahí no en crearlo, sino que juzgar las situaciones conforme a las tradiciones. Y de ahí que la función principal de los reyes medievales era la función de jueces. Es como el caso que les cuento, ¿verdad? Aunque ese es un caso de la antigüedad, no precisamente de la etapa medieval, pero ellos aplicaban el derecho y ellos lo creaban. La escolástica tomista de Santo Tomás de Aquino pues elevó esta realidad al sistema y por ello presentó el derecho como derivación del orden, a la vez natural y racional, dispuesto por la divinidad y no como una construcción arbitraria de la voluntad humana, como haría en cambio la escolástica franciscana. La doctrina de la complementariedad del derecho y el poder, pues vamos a colocarla aquí. No, esa no la tengo, pero creo que está aquí. Seguimos aquí. La visión anterior se quiebra cuando se reconoce la necesidad de crear derecho nuevo para resolver situaciones nuevas, no previstas en el derecho tradicional.
Sí, por eso cayó el Imperio Romano y por eso cayó la esclavitud y todo eso, porque ya se estaban dando nuevas condiciones y se necesitaba de nuevas normas para resolver nuevas situaciones. Por ejemplo, algo muy evidente fue el derecho internacional privado, ¿verdad? Eso pues terminó prácticamente con todo lo que se tenía antes y corre y va de nuevo con el derecho, ¿verdad? Se disuelve así la antigua separación entre derecho y poder, pasando a relacionarse de manera tan estrecha que la posibilidad de dictar leyes se contempla en lo sucesivo como el principal instrumento y distintivo de acción de poder soberano. Entonces los soberanos descubren que pueden hacer leyes para prohibir esto, para prohibir el otro, para permitir esto, para permitir el otro. Entonces hay un abuso del uso de la ley para gobernar. Y la filosofía política moderna, pues mediante la doctrina del contrato social, tratará de someter la libre voluntad del monarca de aquel entonces para dar a la ley otro contenido. Y entonces, cuando Norberto Bobbio critica a Hans Kelsen, dice que... no, perdón, eso lo habíamos dicho. Tenemos también la otra tesis, que es la tesis de la plena subordinación del derecho al poder, que es la tesis de Marx y su definición de clases sociales antagónicas, base de las instituciones jurídicas. Para Marx, la sociedad capitalista se encuentra dividida en clases antagónicas. Sobre la base de este antagonismo de clase, se crean las instituciones jurídicas y políticas y sus correspondientes instituciones. Sobre las ideas jurídicas y políticas se crean las instituciones del Estado y el derecho que corresponden a esas instituciones. Y con la finalidad de proteger mediante la coacción, esto se crea el Estado y el derecho con la finalidad, dice Marx, de proteger mediante la coacción las condiciones que garantizan la continuidad del modo de producción capitalista y la posición dominante de la clase en el poder. Michel Foucault, que es un filósofo francés, dice que el poder o los poderes son relaciones de fuerzas que atraviesan todo el campo social con diferentes grados de concentración. Y desde ese punto de vista, el derecho debe pensarse como la codificación de un estado de cosas, resultado siempre provisional de complejos enfrentamientos entre fuerzas. Thomas Hobbes, por su lado, dice que ¿por qué existe el poder y cómo ha de ser? Y él, pues, describe una situación, ¿verdad? Y dice, si dos hombres, cualesquiera que sean, desean un mismo bien, pero no pueden ser gozados por ambos, pues devienen en enemigos y en su camino hacia el fin se esfuerzan en destruirse o subyugarse. Si no, vean ustedes, jóvenes, las campañas negras de esta elección, ¿verdad? Cuánta campaña negra se dio, y eso al final afecta, ¿verdad? Entonces los enemigos, dice, se esfuerzan en destruirse o subyugarse. Por tanto, no hay norma que regule la convivencia entre los seres humanos. Y es necesario crear un poder artificial, dice él. Y es así como podemos, hasta este punto, entender el poder y el derecho como dos aspectos con mucho campo para el estudio. Por supuesto que hay mucho campo para el estudio, ¿verdad? Y por eso se crean también las ciencias políticas, que estudian el poder y el Estado. Básicamente eso es. Tenemos otro tema, que es la legitimidad del derecho. El derecho, dice, es una fuerza monopolizada, pues requiere unidad para ser respetada. Esta fuerza está institucionalizada, organizada y controlada por el derecho. Intenta lograr cohesión y aceptación, y aquí entran en conflicto la legitimidad y la legitimación. La legitimación, ¿cuál es? Se dice que la legitimación es la consecución del cumplimiento del derecho, es decir, esta fuerza del derecho es respetada y todos obedecen al derecho, pues porque todos están convencidos moralmente de que tienen que respetarse.
cuando el derecho es moral. En cambio, para tener legitimidad ha de ajustarse a las exigencias morales. Y aquí viene lo que yo les decía. Para tener, no es lo mismo legitimación, o sea, que está dentro de un corpus iuris, que legitimidad. Porque para tener legitimidad ha de ajustarse a las exigencias morales de la sociedad a la que gobierna. Cuando se habla de legitimidad, se trata de legitimidad democrática, pues en otros sistemas de gobierno existe una legitimidad diferente. En la legitimidad en democracia se trata también de permitir la participación y la voluntad de los ciudadanos. La legitimidad es un término utilizado en la teoría del derecho, también en la ciencia política y también en filosofía, que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón o a cualquier otro mandato cierto. Legitimidad significa conforme a las leyes, justo, perfecto, completo, permitido, verdadero y genuino. O sea, la legitimidad implica muchas cosas. No es solo decir que legitimidad, que representa los intereses pues, de la sociedad, ¿sí? De los ciudadanos. Hay más que eso, ¿verdad? Significa, dice, conforme a las leyes, pero también que sea justo, perfecto, completo, permitido, verdadero y genuino, que brote de los intereses de la sociedad y no que esté sobrepuesto. El concepto de legitimidad es general y amplísimo, tanto como la materia de la ley que abarca lo bueno y equitativo, posible conforme a la naturaleza y a las costumbres patrias, conveniente al lugar y tiempo necesario, útil y dado no para el bien privado, sino para la utilidad común de los ciudadanos. En un sistema de derecho estricto, la cuestión de legitimidad es lo más fundamental, porque ahí el legislador no deja nada librado al arbitrio, ¿verdad? Esa es la definición de legitimidad. No es lo mismo legitimación que legitimidad. Legitimidad deviene del latín legitimus. El vocablo legitimus deriva del adverbio legitime, que significa jurídicamente, con arreglo a derecho, justamente, correctamente. Legitime es equivalente a legítimo modo. Significa en la forma prescrita por el derecho. Una acción ex iure es un comportamiento justus. Y este carácter valioso es incorporado a legítimos, o sea, un comportamiento, pues, ex iure es un comportamiento fuera del derecho, ¿no? Y para los romanos, legítimos es algo practicado o mantenido como correcto, que produce una reacción favorable de aprobación. Pero es una reacción favorable de aprobación espontánea, ¿verdad? Porque todo está bien. Y la legitimación desde los clásicos significa con arreglo a derecho. O sea, que proviene del derecho, nada más. Lo jurídicamente establecido, a eso se refiere la legitimación, a lo fundamentado jurídicamente, que implica siempre lo justo, lo correcto, lo justificado. Para la dogmática moderna, legítimo además significa jurídicamente reconocido, protegido por el derecho. La legalidad en sentido general, legalidad indica la cualificación de actos que se conforman con el derecho existente. No es lo mismo que legitimidad. La legalidad es que esté aprobado el derecho por los sistemas conocidos, ¿verdad? El proceso legislativo. Todos los actos jurídicos están condicionados por normas que los facultan. Entonces, tales actos y normas pueden representarse en forma de una cadena normativa. Sus componentes valen como tales y satisfacen en las condiciones impuestas por los actos jurídicos que les preceden. La cuestión decisiva de la legitimidad se presenta en el poder originario, desde que se iniciaron las sociedades. Más allá no es posible remontarse. El acto creador del sistema es un poder o facultad de creación jurídica,
El surgimiento pues del sistema descansa en un poder fundamental que crea la primera norma. Puede decirse que un orden jurídico consiste en el poder fundamental y en todas las normas creadas directa o indirectamente mediante el ejercicio de las facultades conferidas con tal poder. Entonces, los requisitos que ha de cumplir una norma jurídica para ser legítima, y léase aquí de un sistema de derecho para ser legítimo también, son 3: el de validez, el de justicia y eficacia. En cambio, cuando nos referimos solo a la norma, cuando es válida, pues se refiere a que ha sido emitida por el órgano competente, ¿verdad? Pero además si es justa y si la población considera mayoritariamente que sí alcanza los objetivos colectivos de esa misma sociedad y es eficaz si la población la cumple con independencia de si la que percibe como justa o válida. La coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la medida de su legitimidad. Y por eso, por ejemplo, Hans Kelsen, cuando hablamos de la validez de la norma, ¿se recuerdan? Él hace descansar la validez de la norma nada más en las condiciones formales, o sea, que haya sido originada o emitida por un órgano reconocido y en un proceso también reconocido en la Constitución política, que es el legislativo, un proceso derivado de un proceso legislativo, y que tenga condiciones materiales. O sea que, de acuerdo con la dogmática jurídica, pues es lo que las condiciones materiales es lo que la norma permite, prohíbe o ordena, ¿verdad? Pero aquí, cuando hablamos del derecho, para que sea legítimo, no basta solo la validez conforme a esos preceptos de Hans Kelsen, sino que hace falta la justicia y la eficacia. Entonces, la coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la medida de su legitimidad. El acatamiento de una norma jurídica de manera habitual y sin necesidad de recurso a la violencia suele ser prueba de que es percibida como legítima. Thomas Hobbes y John Locke pues, decían que el principio de legitimidad de la sociedad política es el consentimiento. Los hombres, para salir del estado de guerra y encontrar la seguridad y la paz, pues se someten a la voluntad de otro, del enemigo, ¿verdad? Generalmente se someten a la voluntad del enemigo. O de una asamblea, por ejemplo, de Naciones Unidas. Y es ese consentimiento, consenso, lo que legitima el poder de ese monarca o de esa autoridad. Ese consentimiento, cuando decide someterse, ¿verdad? Y eso es lo que legitima el poder del monarca o el poder de las autoridades. John Locke decía, la legitimidad del poder está por el consenso de los miembros de la comunidad de someterse a ese poder. Al ser hombre libre por naturaleza, no puede suponerse que se someta a ningún poder terrenal, sino es por su propio consentimiento, el cual legitima y justifica el poder. Pues sí, porque, por ejemplo, el pueblo beliceño, pues no quiere someterse al gobierno guatemalteco, ¿verdad? Por supuesto que no quiere, y eso hace que digamos, pues no se pueda contar con el consentimiento de ellos. Porque si se anexara sin su consentimiento, pues no sería legítimo. Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, que es el creador de bueno, no solo él, ¿verdad? Estaba Tomás Hobbes, Hugo Grocio, varios filósofos que trabajaron el contrato social, ¿verdad? Que al final fue la Constitución. Decía Rousseau que el hombre es libre solo cuando obedece a la ley que él mismo ha creado, ¿verdad? El único modo que el ciudadano sea libre es dictando sus propias leyes. El poder político reside en la naturaleza general.
y la legitimidad que se encuentra en el consenso de cada particular de someterse a esa voluntad general. Maquiavelo, pues, ustedes saben quién fue Maquiavelo, él escribió El Príncipe, ¿verdad? Y le daba consejos en ese momento al gobernante. Pero después él se desdice de lo que escribió en El Príncipe, se arrepiente, pues. Y en su siguiente libro, que creo que es La República, él niega todo lo que escribió en El Príncipe y dice que solo lo escribió porque pues estaba sometido a un régimen muy, muy tirano, pues, y tenía que sobrevivir, ¿verdad? Y para eso quería quedar bien con el gobernante. Yo creo que eran los Borgia o algo así. César Borgia creo que era. Entonces el hombre es libre solo cuando obedece la ley que él mismo ha creado. El único medio o el único modo que el ciudadano sea libre es dictando sus propias leyes. Pues sí, es una forma, ¿verdad? El poder político reside en la naturaleza general, la legitimidad que se encuentra en el consenso de cada particular de someterse a esa voluntad general. Pues eso lo dice Rousseau. Y Maquiavelo decía, un Estado solo puede ser permanente si admite una cierta participación del pueblo en el gobierno y si el príncipe dirige los asuntos ordinarios del Estado de acuerdo con la ley y respetando debidamente la propiedad y los derechos de los súbditos. Entonces, si respeta esto, va a poder permanecer en el poder. Porque los gobiernos son temporales, pues. Y, por ejemplo, el hecho ese de aceptar la oposición y protegerla, pues es un acto de madurez política, porque cuando ese gobierno salga, pues no va a ser atacado, ¿verdad? No va a ser exiliado. En fin. Y sus gobernantes, pues, podrán vivir tranquilos dentro del país, ¿verdad? Entonces, decía Maquiavelo, el gobierno es más estable cuando participa en él la mayoría. La legitimidad se basa en principio en la fuerza, pero también es necesario que el príncipe no sea solo odiado, sino que cuente con el afecto de la gente y que se encuentre sometido a la ley. Eso es muy importante. Kelsen, pues, al final busca fundar todo poder en el intento de reducir la noción de Estado a la de ordenamiento jurídico. Y por ello, el poder último, según él, equivale al poder soberano de la tradición sobre una norma superior que atomiza el poder, ¿verdad? Que autoriza el poder. Así, si este es legítimo, este será legítimo solo cuando es autorizado por una norma. Y eso, pues, está fuera de toda realidad fenomenológica, ¿verdad? Desde el punto de vista filosófico, no resiste el análisis. Y Max Weber, pues, dice que la legitimidad es entendida como la justificación de estar investido de poderes de mando, cosa que se queda realmente fuera de contexto, ¿verdad? El monopolio de la fuerza no es suficiente para caracterizar un poder como político, en la medida que también es necesario que el poder sea legitimado, reconocido, válido bajo algún título. Bueno, en esta segunda parte sí está bien. Cuando él dice el monopolio de la fuerza no es suficiente para caracterizar un poder como político, en la medida que también es necesario que el poder sea legitimado, reconocido, válido bajo algún título. Muy bien, jóvenes, entonces dejaríamos la clase hasta aquí y el próximo día lo que vamos a ver es el Estado de Derecho antes del examen y los fundamentos de los derechos humanos. Lo que sí, pues ya veo venir las represalias por mi participación en la contienda, ¿verdad? Pero bueno, ya se dio la primera muestra. Eso quiere decir que van a venir más. Así es de que, pues, no queda más que estar atenta yo, ¿verdad? Para no permitir eso. Pues, los cobardes siempre se escudan, ¿verdad? Y no dan la cara. Pero bueno, así es. No será primera vez. Así es de que, jóvenes, pues, lo que les sugiero es que lean el material. Está suficientemente claro y explícito.
de lo que también yo estoy trabajando aquí con ustedes. Y pues yo creo que si ustedes leen a profundidad, entienden y todo el material, lo internalizan, lo comparan, vean los, digamos, los ejemplos que yo les estoy presentando, pues son de actualidad. Algunos de la antigüedad, pero que también son muy buenos ejemplos. Como ese del rey Salomón, ¿verdad? Así es de que, bueno, les deseo un buen fin de semana. Y nos veríamos pues el próximo día, que creo yo que con ustedes es el jueves, ¿verdad? Sí, el jueves. Sí, licenciada. Sí, licenciada, el jueves. sí, el jueves sería de nuevo nuestro último día antes del examen. Y ya saben que deben de probar la plataforma de Moodle. Yo les envié documentos para que ustedes estudien, pero además les envié ahí un aviso en Classroom. Por favor, vean la plataforma, el tablón, para enterarse de los mensajes. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada, y muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches, joven. Y mire, licenciada, hay que seguir adelante.